hermana Anet, ¿verdad? Desde Alemania. Vamos a darle un aplauso a nuestra hermana Anet. Dios te bendiga. Nos ha conocido por las redes sociales, bueno, porque una amiga le envía vídeos de aquí de la iglesia, las predicaciones. Dios te bendiga. ¿Alguien más nos está visitando en este día? Dios te bendiga ahí detrás también. Dios te bendiga aquí delante. Bienvenidas. ¿Alguna persona más que nos esté visitando en esta tarde? Que sea nuevo o nueva hoy. Bueno, a todos bienvenidos. Que Dios les bendiga grandemente. Siéntanse como en su casa o incluso mejor que en su casa. Aquí tenemos unas normas. La norma es estar gozoso en el Señor, a pesar de estas tragedias que a veces nos tocan vivir, pero sobre todo ser muy respetuosos en todo momento, sobre todo a la hora de la predicación de la palabra. Ahora es momento de apagar nuestros móviles, ahora sí que no es momento de hablar, de pasear, de estar, bueno, si tienes que ir al baño porque esa es la obligación, pues lógicamente vete. Pero no es momento para hacer tiempo, ir al baño, lo que sea, todos podemos tener un momento y vamos y no hay problema. Pero sí te pido atención a su palabra. ¿Amén? La Biblia habla de que hay una porción para cada uno de nosotros. Y puede ser que por tu despiste, porque estés pensando en otra cosa, no puedas recibir esa palabra, esa porción que Dios tiene para ti. Hoy vamos a predicar de un tema muy hermoso. Sé que es un momento difícil, por lo menos para mí, no se hace fácil predicar en estos momentos, viendo la situación como está en Valencia, pero bueno, como decimos, hay que hacer a veces de tripas corazón y creo que la gloria y la honra tiene que ser dada al Señor en todo momento. No hace falta que se levante, ya hemos puesto de pie, nos hemos sentado varias veces, no hace falta que se levante, Freda, si me puedes apagar estas luces, te lo agradezco. No, estas de aquí adelante, pero no las bajes ahí, sino desde allí mejor, que las bajen desde ahí porque si no después no se suben. Y vamos a abrir las Biblias en el libro del Génesis. Génesis capítulo 17. Vamos allí a Génesis 17, el primer libro de la Biblia. Yo sé que lo vas a encontrar rápidamente. Génesis 17. Y nos vamos a ir hasta el versículo 15. Si no, sí, Fátima, apaga. Sí, mejor. El 11, si no me equivoco. Ahí, bien. Génesis 17. Vamos a leer algunos versículos, desde el versículo 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Versículo 21, con este vamos a concluir la lectura. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Podemos predicar a viva voz, Señor, con las puertas abiertas. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta noche, que ocurran prodigios, señales, maravillas, sanidades, liberaciones. Todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, Señor, que ocurra esta noche en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo, pero también gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén y amén.
La semana pasada estuvimos hablando de un personaje. ¿Alguien recuerda qué personaje tocamos la semana pasada? Israel. ¿Alguien recuerda de quién hablamos la semana pasada? De Abraham. Estuvimos centrados. Oye, es que fue 1 hora de predicación centrada en Abraham. Israel. Abraham. Porque dijimos que íbamos a estar durante 3 semanas en una serie de mensajes basándonos en los 3 patriarcas de Israel, ¿verdad? El primero es Abraham, el segundo es Isaac y el tercero es Jacob. Y vamos no quizá a hablar de toda su vida, porque es inútil, es absurdo pensar que podemos resumir la vida de estos 3 patriarcas, de estos 3 padres de Israel en un rato que aquí estamos. Así que en Abraham prácticamente lo que hicimos fue centrarnos en su llamado. Como resumen, simplemente empezábamos diciendo que Abraham nosotros lo conocemos como el padre de la fe. ¿Recuerdan eso que lo vimos? O como la Biblia dice en Romanos 4:11, padre de todos los creyentes. Continuábamos diciendo que Abraham tiene una característica muy peculiar y es que Dios lo denominó amigo. Y no es que Abraham dijese Dios es mi amigo, no, es que Dios dijo Abraham es mi amigo. Explicábamos que para poder entender el por qué Dios puso los ojos en Abraham, por qué Dios escogió a Abraham, tendríamos que remontarnos 3 siglos atrás, 300 años antes, a un episodio que sucedió con Noé. Vimos también que a través de la vida de Abraham podemos romper círculos familiares. Recuerdan que Abraham venía de una familia idólatra que adoraban a otros dioses. Nos dice Josué, si no me equivoco, en el capítulo 24, cómo los padres de Abraham adoraban a otros dioses. Pero sin embargo, Abraham rompió ese mal círculo familiar y podemos también nosotros hacerlo. Veíamos también cómo Abraham fue bendecido por obedecer a Dios y siempre se mantuvo fiel a Dios a pesar de ser bendecido. Porque recordábamos que hay gente que cuando es bendecida parece que se olvida del Dios que bendice. También nos saltábamos por un momento, aunque sin irnos del tema, saltábamos por un momento a otro personaje que es el padre de Abraham, tiene por nombre Taré, porque Taré sale juntamente con Abraham en ese camino que Dios le dice, déjalo todo y comienza a caminar a la tierra que te mostraré. Taré sale con él, pero veíamos algo curioso y es que Taré se detuvo en mitad del camino. Abraham continuó hasta la promesa, Abraham continuó hasta Canaán, sin embargo su padre se detuvo en la mitad, justamente en la mitad del camino que llevaba por nombre Harán. Veíamos que Harán era una ciudad bastante próspera, de negocio. Harán también tenía el nombre de uno de sus hijos que había fallecido. Así que sacábamos unas cuantas enseñanzas de este asunto, de que lo importante no es empezar, lo importante es terminar la buena carrera de la fe. Y por último, también estábamos hablando de que cuando Dios llamó a Abraham, estaba pensando más en Jesús que en el propio Abraham. Por eso nosotros tenemos que responder al llamado que Dios nos hace, porque no solamente Dios se enfoca en nosotros, sino en toda la descendencia que puede venir a través de nosotros. Y hoy te voy a hablar del segundo patriarca de Israel, del segundo padre de Israel que tiene por nombre Isaac. Isaac es el segundo patriarca, es el hijo de Abraham. Y estos versículos que hemos leído de Génesis 17 nos está situando en el momento exacto donde Dios le está diciendo a Abraham que le va a dar un hijo a través de Sara, que sería el que va a heredar todo. Te voy a poner en contexto. Resulta que Abraham, lo dije muy por arriba el domingo pasado, Abraham tiene un encuentro con un rey que se llama el rey de Salem. Salem significa paz, es el rey de paz. Curiosamente, Isaías titula a Jesús, al Hijo de Dios, como el príncipe de paz. Hebreos nos da una información muy interesante, nos revela que ese príncipe de paz, ese Melquisedec, es el mismo Señor Jesucristo. Así que Abraham podríamos decir que tuvo un encuentro con el Señor y después de ese encuentro que tiene con este rey de Salem, con Melquisedec, el Señor se le aparece, Dios se le aparece y lo que le dice es: tranquilo, no te preocupes, confía, porque yo soy tu escudo, Abraham. Yo soy tu protección. Pero aparte le dice: yo soy tu galardón. Galardón significa premio. Yo soy el que te lo va a dar todo. Yo soy el que te va a colmar de bendiciones. Y en vez de alegrarse Abraham, porque Dios le dice: te voy a colmar de bendiciones, Abraham lo que le dice es: Señor, con todos mis respetos,
¿de qué me sirve tantas cosas materiales si no tengo quien las herede? ¿De qué me sirve que me colmes de bendiciones de los pies a la cabeza si el único que quizá puede llegar a heredar todo lo que tengo es este trabajador que tengo en mi casa, este siervo que se ha criado con nosotros, que sí, que lo quiero mucho, pero no es mi descendencia, no lleva mi sangre, encima es de Damasco, es damasceno? ¿De qué me sirve que me bendigas tanto, Señor, si no tengo a quién darle esa herencia? Y es cuando Dios le promete un hijo a Abraham. En Génesis 15:4, y dijo Dios, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Cuántos años tenía aquí Abraham cuando Dios le promete tener un hijo? 75 años. 75 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 75 años? Imagínate, o alguien que tenga cerca de 75, imagínate que Dios se te aparezca y te diga, a los 75 años vas a tener un hijo. Más que un hijo, yo creo que es un nieto o un bisnieto, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dice a este hombre de 75 años, vas a tener un hijo. Claro, el asunto es que no fue inmediato. Dios no le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y Abraham fue a la casa y se encontró con su esposa embarazada. No. Fueron pasando los meses, fueron pasando los años, y ahí no ocurría nada. Y claro, cuando un matrimonio joven de 20, 25, 30, 35, no tienen hijos en un año, bueno, puede ser que se desilusionen, pero no pierden la esperanza, todavía hay mucho más por delante. Pero si con 75 años no eres padre, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer con 76? ¿Qué te hace pensar que con 78, con 80, con 85 vas a ser padre? Y entonces iban pasando los años, 11 concretamente, y Sara, la esposa de Abraham, guarden silencio por favor, Sara, la esposa de Abraham, le dice a Abraham, mira, yo sé que Dios nos ha bendecido, yo sé que Dios nos ha dado una promesa, pero aquí parece que no ocurre nada. Aquí parece que Dios nos ha prometido algo, pero Dios o se ha olvidado o quiere que nosotros hagamos algo. Así que, ¿por qué no le echamos una mano a Dios?, dice Sara. Y Sara le propone algo bastante peculiar. Yo creo que es la única mujer que va a hacer esta petición a un marido. Le dice, nosotros tenemos una criada en casa, una sierva que lleva con nosotros toda la vida. Ella se llama Agar. Abraham, ¿por qué no te llegas a ella, te acuestas a ella, a ver si ella, porque Sara es estéril, a ver si ella se queda embarazada y nosotros adoptamos a ese hijo? En Génesis capítulo 16, versículo 2, dice la Biblia, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ellas. ¿Y qué hizo Abraham? Ni se lo pensó. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y entonces él tiene relaciones con esta mujer, con Agar, y efectivamente Agar se queda embarazada. Parece como que el problema realmente lo tenía Sara, de hecho lo dice aquí, que era estéril, y enseguida Agar se queda embarazada y tienen un hijo, el cual le ponen por nombre Ismael. Quiero hablarte por unos momentos de Ismael, porque para entender a Isaac tenemos que ver primero a Ismael. Abraham tiene un primer hijo, que se llama ¿cómo? Ismael. Ismael es el primogénito de Abraham. Algunos dicen, no, Isaac, es el primogénito. No, señor. ¿Qué significa primogénito? Primero. El primero que nace. ¿Quién nació primero para Abraham? Ismael. ¿Quién es el primogénito de Abraham? Ismael. Ahora bien, recuerda, ¿qué fue lo que le prometió Dios a Abraham? ¿Qué le prometió? ¿Le prometió un primogénito? ¿Qué le prometió? Un heredero. Este hijo que vas a tener con Sara es el que va a heredar todo. Dios no prometió un primogénito, Dios prometió un heredero para Abraham. Y cuando Agar se queda embarazada, lo que antes era todo risas, de repente se convierte todo en tristeza. Porque cuando uno se sale de la voluntad de Dios, al principio todo es agradable, todo es simpático, todo son risas, parece que todo son bendiciones, pero enseguida cuando uno se sale del camino de la bendición, empiezan los problemas. Empiezan a haber malas miradas en esa casa. Aquella mujer que le dijo a su marido, acuéstate con esta, ahora cuando vio que eso se hizo realidad, ya empezaba a mirar con desprecio. Y más cuando ve que se queda embarazada, la empezaba a mirar con desprecio.
Agar también miraba con desprecio a Sara, había un mal ambiente. ¿Tú has entrado alguna vez en una casa que no escuchas palabras, pero tú dices, oye, aquí hay mal rollo, ¿eh? Oye, aquí yo no sé qué está pasando, pero se masca la tragedia en el ambiente. Aquí yo no sé si está Sara, si está Agar, pero aquí desde luego que aquí hay una tirantez tremenda. Así se vivía en este tiempo en casa de Abraham. Sara y Agar no se podían ni ver. Dice la Biblia en Génesis 16:4 que él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar, aquella criada que siempre había sido amable con sus amos, con Sara, con Abraham, ahora que estaba embarazada miraba con desprecio a Sara, pero Sara no se quedaba atrás, también la miraba mal, la trataba mal. Y era tanto el mal ambiente, era tanta la hostilidad en esa casa, que Agar, embarazada, decide irse y huye al desierto. Fíjate cómo se tenía que vivir en esa casa para que Agar decida, estando embarazada, irse al desierto en soledad antes que quedarse en esa casa. Para que te hagas una idea de la crispación que pudiese haber allí. Y entonces se va a Agar, aquella sierva que quedó embarazada de Abraham, se va al desierto, y en ese desierto, que lógicamente lo único que le esperaba era la muerte, en ese desierto se le aparece alguien que la Biblia lo denomina como el ángel del Señor, que nosotros, sino el Señor mismo. No es un ángel de Dios, es el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Cuando tú leas esa expresión es el Señor mismo. Y se le aparece, ¿y cuál es el mensaje que le da? ¿Qué le dice? Sí, mi niña, tienes razón, es que esta Sara es muy mala. No, ¿qué le dice? Lo que a veces Dios siempre nos dice, cosas que no queremos oír. Y le dice, Agar, vuelve a casa y sométete a Sara. Claro, eso se lo dice a un creyente del 2024 y se queda en el desierto y yo no quiero saber nada y no vuelvo más porque mira lo que me dijo, porque lo que no sé qué. Sin embargo, Agar obedece. Le dijo algo Dios que no le gustaba a ella. ¿Qué estás haciendo aquí, Agar? Vuelve a esa casa y sométete a Sara. Pero Señor, tú has visto, yo he visto todo, pero vuelve a casa y sométete a Sara. Pero ojo, porque no queda ahí el mensaje. Le dice algo muy importante que quiero que tú entiendas o que aprendas hoy. Le dice algo sobre ese hijo que tenía en su vientre. Un hijo que, lógicamente, en aquel entonces, estamos hablando de unos 2000 años antes de Jesús, o sea, 4000 años antes de esta era, no había radiografías, no había ecografías, esa mujer no sabía lo que tenía en su vientre. Y entonces Dios le va a revelar algo muy bonito a Agar. Le dice en Génesis 16, capítulo 10, le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Agar, lo que tienes ahí dentro va a crecer tanto que será imposible de contar. Versículo 11. Además, le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido. Sí, Señor, ya lo sé. Y darás a luz un hijo. Ya le revela el sexo de ese niño que tenía en su vientre. Pero además no solamente le informa que es varón, sino que también es Dios quien le pone el nombre. Dios le dice, Agar, no sé qué nombre estabas pensando tú para este muchacho, no sé cómo lo querías llamar, pero el nombre se lo voy a poner yo. Vas a llamar a ese niño Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ismael significa el Dios que oye. Agar en aquel desierto clamó al Señor y como Dios lo oyó, por lo tanto ese niño se llamará el Señor oye, Dios oye, Ismael. ¿Hay un versículo más? Y él, fíjate, él, Ismael, vamos a ver quién es, y él será hombre fiero. ¿Conoces a hombres fieros? A hombres que están todo el día de mal humor, a hombres que solamente les hace falta que tú le digas, hola, buenas, ¿qué tal? Para que se enfrente a ti, un hombre que tú dices, que contigo no se puede hablar. Estás todo el día de mal humor, estás todo el día a la defensiva, estás como los gatos sacando siempre las uñas, ¿verdad? Fíjate cómo va a ser este Ismael, hombre fiero. Su mano será contra todos. O sea, este tipo se va a enfrentar a todo el mundo, le va a dar lo mismo. Se va a pelear hasta con su sombra. Y luego dice, por lo tanto, la mano de todos estará contra él. O sea, es verdad que va a ser un hombre duro, un hombre fuerte en batalla, se va a enfrentar a todos, pero por lo tanto, todos se van a enfrentar contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y toda esta enseñanza, y otras más, estos versículos, nos está mostrando quién es y en quién se va a convertir Ismael. Si sabes un poco de historia, te vas a saber que los ismaelitas son los árabes.
Y quiero aclarar una cosa aquí. No confundas, por favor, árabes con musulmanes. Porque yo he escuchado predicar desde púlpitos decir que los ismaelitas son los musulmanes. Y eso es, aparte de un error, eso habla de ignorancia total. Los ismaelitas, la descendencia de Ismael, son los árabes. Árabes y musulmán no es lo mismo. Árabe es un lugar, Arabia. Musulmán o el Islam es una creencia, es una religión, es una práctica de una creencia religiosa. Hay cantidad de árabes convirtiéndose al cristianismo, porque árabe y musulmán no es lo mismo. Entonces, por favor, no te equivoques. Los ismaelitas no son musulmanes. Los ismaelitas son los árabes. Y Dios promete a Agar una gran descendencia de este muchacho de Ismael. E incluso más adelante, escuchen, Dios dice algo que a todos nos deja un poco como, Porque dice, no solamente voy a hacer de él una gran nación, no solamente va a ser un gran luchador, sino que yo mismo, dice el Señor, lo voy a bendecir. Dice ahí en Génesis 17:20, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré. Y le haré fructificar y le haré multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que los árabes están bendecidos? ¿Crees que los árabes están bendecidos? Contéstanos libremente, no te preocupes, no te vamos a echar si te equivocas, ni te vamos a aplaudir si aciertas, simplemente es una pregunta. ¿Crees que los árabes están bendecidos? Te voy a decir quiénes son los árabes. Los árabes vienen de la península arábiga, que están países como Arabia Saudí, Yemen, Emiratos Árabes, Qatar. ¿Crees que los árabes están bendecidos? Oye, estas personas tienen el dinero por castigo. Estas personas nos entierran a todos nosotros en billetes de 500. Estas personas tienen dinero para comprar el mundo entero. De hecho, lo están haciendo. Estas personas tienen el dinero por castigo. ¿Tú crees que están bendecidos esta gente? Los árabes, vuelvo y repito, no confundir con los musulmanes, están enterrados en dinero. Tienen el dinero por castigo. Escucha, porque a lo mejor no se me entiende bien al vocalizar. No voy a hablar de multimillonarios, voy a hablar de multibillonarios. A los multibillonarios árabes se les conoce como jeques. ¿Has escuchado alguna vez esta palabra jeque? El jeque árabe Al-Dazar, el jeque árabe no sé quién. Bueno, pues ya sabes por qué es. Es un árabe multibillonario que tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él y entonces funde no sé cuántos kilos de oro para hacerse un coche de oro. Y funde no sé cuántos kilos de oro para hacerse un canapé de oro. Nosotros tenemos que ir a Ikea a gastarnos 200, 300 euritos en un canapé y eso cruje por todas partes, pero estos tipos se lo hacen de oro literalmente. Se hacen vestidos de oro, se hacen collares de oro, se hacen absolutamente todo de oro, castillos de oro, hoteles de oro, porque tienen el dinero por castigo. Y ellos, estos jeques, estos árabes, se están haciendo con el mundo entero. Sin hacer propaganda. ¿Cuántos son de Movistar aquí? ¿Cuántos son de la compañía Movistar? Solo Fátima y yo. Bueno, y hay algunos hermanos más. Bueno, ¿sabes que parte de los dueños de Movistar, de Telefónica, son árabes? El 10%. ¿Y por qué no les dejan más? El 10% de Movistar, los dueños son árabes. El 15% de Vodafone, los dueños son árabes. ¿Y por qué no les dejan más? Le han puesto un tope, porque si no lo compran. Ellos están comprando el mundo entero. En Inglaterra han empezado a comprar hoteles, que han creado una ley única para ellos para decir, no, lo siento, no más a esta gente, no le podemos vender más. Se van a hacer con el país entero. Hace tiempo, hace unos cuantos meses atrás, aquí en Morrojal, no tiene nada que ver, pero para que entiendas, unos cuantos meses atrás yo me enteré de que una reunión entre los majoreros, algunos que tienen posesiones, pisos, locales aquí, y se tuvieron que poner de acuerdo para no vender más casas o negocios a los chinos. Los chinos se están haciendo con el pueblo. Tienen los locales más grandes, las naves más grandes, las casas, edificios que tú no sabes, casas que tú ni te imaginas. Hace unos días Damaris estaba en el banco y había una cola tremenda y entró una china y hasta el director del banco salió e hizo esperar a todo el mundo ahí para atender a esa china. ¿Por qué? Te lo puedes imaginar la cantidad de dinero que tienen. Y ellos, los de aquí dijeron, no, por más dinero que nos den, no sigamos vendiendo. Porque esto es pan para hoy, es verdad que es bendición para hoy, pero el día de mañana nos vamos a arrepentir.
de venderle todo a esta gente. Así está pasando en Inglaterra. Los árabes lo están comprando todo. Están comprando el deporte. El último mundial de fútbol, ¿dónde fue? ¿A ti que te gusta el fútbol? ¿Dónde fue? En Qatar. ¿Qué es Qatar? El desierto. Y allí estos hombres a punta de talón han creado 6 estadios de fútbol, 6 o 7, no tomes nota de estos números porque te digo 6 estadios de fútbol, 6 estadios de fútbol con aire acondicionado, han acondicionado. Y nosotros aquí nos las vemos y nos las deseamos para haber puesto 3 maquinitas. Y estos hombres para un mundial, para jugar 3 partidos, han levantado semejantes estadios de fútbol mega lujosos. Están comprando a los mejores jugadores de fútbol. Han fichado a Cristiano Ronaldo, es verdad que ya está en sus últimos años como jugador, pero por contratos mega multimillonarios. A Neymar, a Benzema, a todos estos hombres que están bien valorados, son los árabes que lo están comprando. El golf ya es dominio de los árabes. Han comprado al campeón del mundo de golf, a todos los que juegan a golf. De hecho, la liga de golf, que era la buena, la americana, se ha tenido que fusionar con la árabe, porque la americana decía, no podemos competir contra los árabes, así que nos tenemos que fusionar, ¿verdad? Para por lo menos intentar luchar juntos. ¿Y por qué tienen tantas riquezas estos hombres? ¿Por qué tienen tanto y tanto dinero? Génesis 17:20, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí, le bendeciré. Van a ser benditos. Y tienen petróleo, tienen gas natural. Pero hay algo que no tienen. Y es la herencia. Ellos están bendecidos. Ellos nos pueden enterrar a todos en dinero. Pero hay algo que ellos no tienen, que es la herencia de Dios. En Génesis capítulo 17, versículo 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. ¿Quién es el primogénito? Ismael. ¿Quién es el primogénito? Dilo fuerte, no tengas miedo. ¿Quién es el primogénito? Ismael. ¿Quién es el bendecido? ¿Quién es el heredero? Isaac. Los otros pueden tener tantos recursos quieran, pero Dios estableció su pacto con Isaac. Nosotros lo mejor que podemos recibir de Dios es la herencia de Dios. Cuando Dios introduce a su pueblo en la tierra prometida, y ya la tenían por ganancia, a través de esas 12 tribus quería repartir legalmente esa tierra a las 12 tribus, pero en vez de partir la tierra en 12 trozos, la dividió en 11 trozos. Y empezó a repartir para Dan, para Rubén, para Neftalí, para todas las 12 tribus. Sin embargo, hubo una tribu que no recibió tierra. Hubo una tribu que no recibió herencia. El Números 18:20 dice, y el Señor dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Y el Señor les dice a esta tribu, a los de Leví, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Hay personas que su única bendición es el dinero. Hay personas que su única bendición son las riquezas, pero hay otros que nuestra bendición es el Señor. De Isaac aprendemos que la verdadera bendición de Dios es Dios. Y yo sé que a algunos ni les interesa lo que les estoy diciendo porque no lo entienden, pero llegará el día cuando seamos mayores que entenderemos este mensaje que en 2024 te estoy hablando, que la mayor bendición de Dios es Dios. No es una casa, no es un coche, no son 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 euros al mes. La mejor bendición de Dios es que tengas a Dios en tu corazón. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Tener al Señor en el corazón. Yo sé que algunos aquí ahora preferirían ser árabes. Estarían deseosos de haber nacido ahí en Qatar y ser árabe. ¿Yo para qué quiero al Señor? Yo quiero la bendición del Señor. Y ponerse ese tarrito que parecen, bueno, me voy a decir tarritos de mermelada, pero con respeto, no es burla, sino me refiero que hay todavía algunos tan
insensatos o ignorantes que van detrás de las riquezas sin saber que la mayor bendición de Dios es Dios. La mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es Dios. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es que hereden el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Si ellos heredan casas, coches, negocios, dinero, todo lo que tú quieras, gloria a Dios, pero lo mejor que pueden heredar es el Señor. Y algún día nos daremos cuenta que la bendición no está en el dinero. Pero hasta entonces te toca esperar, simplemente siembra esa semilla y algún día, ya sea aquí o en el cielo, me darás la razón. De Isaac aprendo también de que Isaac es el fruto de una promesa cumplida. En Génesis 17, 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Dios le promete a Abraham un hijo con 75 años. Pasan los años y los años y los años, no sucede nada. Y con 99 años vuelve a recordárselo. Yo te he prometido que te voy a dar un hijo. Y no es hasta los 100 años que Abraham no abraza su promesa, no abraza a Isaac, su hijo. La historia de Isaac nos enseña que Dios siempre es fiel a sus promesas. Aunque el tiempo de espera sea largo, aunque a veces incluso dudemos porque todo parece imposible, Dios es fiel y Dios siempre cumple con sus promesas. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para su gloria, para la gloria de Dios. La promesa no dependía de Sara. La promesa no dependía de que Abraham le volviese la virilidad. La promesa no dependía de ellos, la promesa dependía únicamente de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Hay una versión que me gusta mucho, la NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice referente a esto, traduce ese versículo diciendo, y el Señor cumplió su palabra exactamente como lo había prometido. Parece que todo estaba en contra, parece que era imposible, pero el Señor cumplió exactamente como lo había prometido. Yo no sé si tú tienes promesas quizá que tienes guardadas en ese armario, promesas que han caído en el olvido, promesas que tú dices esto ya es imposible, pero las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén y Él hará exactamente como te lo ha prometido. Isaac nos recuerda también que Dios es un Dios de milagros, no solo de promesas sino de milagros. Muchos de nosotros hemos tenido hijos procedentes de una promesa. ¿Cuántos hijos hay aquí que vienen de una promesa? Mi hija es fruto de una promesa. Dios nos prometió a Damaris, a mí, que íbamos a tener un hijo. Y pasaban los años y no llegaba. Pero gracias a Dios hubo algo que nunca perdimos y es la esperanza. Nunca perdimos el creer a Dios. Nunca perdimos la fe. No fue en la vejez que tuvimos a nuestra hija, pero sí fue con una edad ya, yo creo que yo tenía 37, más o menos, hagan cálculo. Yo ya tenía una edad. Y no es porque dijimos, llevamos 16 años casados, y no es porque dijimos, bueno, vamos a tener como 10 años, 15 años disfrutando y luego... No, desde el primer momento quisimos ser padres, pero no llegaba, no entendíamos, no llegaba. Incluso nos llegamos a plantear, por lo menos hablar, bueno, pues podemos adoptar. Quizás lo que Dios quiere es que adoptemos. Pero Dios cumplió exactamente como Él prometió. Y muchos de nosotros tenemos hijos que vienen de una promesa. Pero en el caso de Isaac, no solamente es una promesa, sino que también nos muestra que Dios es un Dios de milagros. Isaac no nace de un matrimonio joven, sino de un matrimonio ya anciano, donde Sara, aparte de estéril, oye, ya la mujer, no sé cómo decirlo finamente, era estéril, vamos a dejarlo ahí. Donde ya Abraham, su cuerpo, espero que entiendas esta expresión que la Biblia usa, donde su cuerpo era como muerto. ¿Entiendes esa expresión, verdad? Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Imagínate qué parte. Estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Y aparte de que no vino de este matrimonio joven, ya eran ancianos, estériles, su cuerpo, algunas partes sobre todo ya estaba muerto. Pero qué bueno saber que Dios es un Dios de milagros. Qué bueno saber que Dios no depende de nosotros, Dios depende de Él nada más, que Él es soberano y que Él sí lo ha prometido, Él lo hará exactamente como lo ha prometido.
Cada vez que Abraham y Sara veían a Isaac, no solamente se reían de gozo, porque Isaac significa ríe, o el que me hace reír, mejor dicho, Isaac producía gozo en ellos, sino cada vez que Sara y Abraham veían a Isaac, les recordaba, tenemos un Dios de milagros. Hay personas que nos recuerdan constantemente que tenemos un Dios de milagros. Hay circunstancias que al recordarlas podemos decir tenemos un Dios de milagros. Yo cuando veo a ciertas personas, entre ellas a mi hija, entre ellas así, o recuerdo ciertas circunstancias en mi vida, lo único que me viene a la mente es el recuerdo de decir tengo un Dios de milagros. ¿Qué te hace recordar a ti que tienes un Dios de milagros? ¿Qué persona, qué evento, qué circunstancia? Cuando la recuerdas y dices, indudablemente esto fue Dios. Indudablemente, aunque el mundo diga que no es así, yo sé que esto es Dios. Y cuando veo a esta persona y cuando recuerdo esta vivencia, me hace recordar que Dios es un Dios de milagros. Pero ¿sabes qué? Hay gente que no cree en los milagros. Incluso creyentes que afirman que Dios ha cesado en cuanto a sus milagros. Iglesias que predican que el Dios de la Biblia ha cambiado, que los milagros ya cesaron, que se acabaron en el libro de los Hechos. Muchos creyentes afirmando esto. Pero qué bueno que nosotros no creemos en semejante barbaridad, en semejante disparate, sino que creemos que Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo el Señor no cambio, y los mismos milagros que hizo hace milenios atrás, los hace hoy y los hará mañana. Te voy a contar algo que yo encuentro en la vida de Isaac, y es que a pesar de ser uno de los 3 patriarcas de Israel, en Isaac encontramos a un hombre bajo la sombra. De hecho, algunos estudiosos lo denominan así, un hombre bajo la sombra de su familia. Isaac tenía un padre muy famoso. ¿Cómo se llama su padre? Abraham. Es muy famoso su padre. Es imposible hacerle sombra a papá. Pero es que además Isaac es padre de una persona, no sé si más famosa, pero muy famosa. ¿Quién es el hijo? Jacob. Él está en medio de 2 titanes de la fe, de 2 héroes de la fe. Él está en el medio. Y si se compara con su padre, sale perdiendo. Y si se compara con su hijo, sale perdiendo. Y cuando uno lee las 3 historias de Abraham, de Isaac y de Jacob, te das cuenta que la vida de Isaac, comparada con Abraham y con Jacob, tú dices, esto no tiene mucho. La vida más tranquila. No emprendió ningún viaje como sí lo hizo Abraham, que salió de Ur de los Caldeos a Canaán, toda una aventura. No emprendió viajes como sí lo hizo su hijo Jacob. No, Isaac siempre estuvo en Canaán, tranquilo. No tuvo pleitos, no tuvo encontronazos, algún que otro problema, pero nada. Y encima, curiosamente, es al único de los 3 patriarcas que Dios no le cambia el nombre. Qué triste, ¿no? Recuerda que Abraham no se llamaba Abraham. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Y Dios le cambia el nombre, le aumenta el valor, le engrandece el nombre. Y engrandeceré tu nombre. Le engrandece el nombre, le da más valor numérico a ese nombre, le da más poder a ese nombre. Encima esas 2 letras que le añade son las 2 letras del nombre de Dios y es algo maravilloso. A Jacob, ¿qué significa Jacob? Lo vas a aprender la próxima semana mejor. ¿Qué significa? Usurpador, engañador. Y Dios dice, así no podemos trabajar, con esas mentiras que tienes no podemos, así que te voy a cambiar el nombre, usurpador, y a partir de ahora te vas a llamar Israel. Oye, príncipe significa Israel. El cambio de nombre en la Biblia tiene que ver con un propósito glorioso en Dios. Y Isaac nació como Isaac y murió como Isaac. No hay un cambio de nombre. Dios no le promete cosas nuevas. En Isaac no comienza nada. La promesa comienza en su padre. Él simplemente es el que la continúa. No le cambia el nombre, no tiene un propósito, no tiene algo grandioso que tiene que hacer en esta vida. Es como que pasa desapercibido en medio de tanta gente grande. Alguien dijo que la principal característica de Isaac es que no tenía ninguna característica principal. Si tú lees su vida, es una vida muy tranquila. Es muy difícil hablar de Isaac sin nombrar a su padre y a su hijo. A mí se me hace cuesta arriba preparar un mensaje sobre Isaac sin tener que aludir a su padre Abraham o a su hijo Jacob. Es muy difícil.
Es como que siempre él estaba en medio de estos dos grandes hombres. Parece ser como que solo sirvió para servir como un eslabón para unirlos. Parece como que solo servía para unir a Abraham y a Jacob, que Dios veía a Abraham, veía a Jacob y Dios dijo, me hace falta alguien a quien los pongo para unirme, sal tú Isaac. Parece que como que solo servía como enlace entre estos dos grandes hombres. Que a pesar de ser uno de los 3 patriarcas de Israel, recibe muy poca atención en la Biblia. Se habla poquísimo de Isaac en comparación a Abraham y a Jacob. De hecho, fíjate, esto ya tiene que ser humillante, ya la autoestima de Isaac, si hubiese leído esto, yo creo que ya se hubiese quedado sin autoestima total, porque es Dios mismo quien va a hablar aquí ahora. Y en Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, ¿quién es Israel? Jacob. Pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. A su propio hijo se le llama descendencia de su padre, ni a él le nombra Dios. Jacob, tú eres descendencia de Abraham. Isaac diría, no, es descendencia mía, Señor. Es mi hijo, yo lo engendré. Yo tuve relaciones con mi esposa, yo lo crié, yo lo engendré, yo lo eduqué, yo hice de él un hombre. Y hasta Dios como que lo pasa por arriba. Date cuenta de este detalle que te voy a decir ahora. En los 3 patriarcas sucede el mismo evento, curiosamente. Y es que durante la vida de Abraham, durante la vida de Isaac y durante la vida de Jacob, vienen diferentes crisis mundiales a la tierra. Y cuando viene ese hambre sobre toda la tierra, se dan cuenta que hay recursos en un lugar que es Egipto. Aquí no tenemos agua, en Canaán no tenemos agua, en Egipto sí. Aquí no tenemos comida, en Egipto sí. Y encontramos que Abraham, el padre de la fe, un hombre decidido, ni siquiera, mal hecho por cierto, pero ni siquiera consulta a Dios. Él desciende, Abraham descendió a Egipto en busca de sustento. Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y Dios no le dijo nada, vaya usted. Después, cuando en la época de Jacob vino hambre, es Dios mismo quien le dice a Jacob, desciende. ¿Qué haces aquí? Vete a Egipto. ¿No ves que aquí estás en pobreza? Vete a Egipto, que allí hay sustento, hombre. Génesis 46:3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, Jacob, vete. Pero sin embargo viene hambre sobre la época, sobre la vida de Isaac. Isaac prepara sus maletas y cuando va a salir a Egipto, ¿qué le dice Dios? No, tú no. No, Isaac, tú no puedes descender a Egipto. No, pero ¿y mi padre? Bueno, tu padre es tu padre, eso es un punto y aparte, Isaac, pero tú no. No, pero es que a mi hijo, deja a tu hijo aparte, tú, Isaac, quédate aquí por tu bien, mi hijo. Génesis 26:1, después hubo un hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, mi niño. Isaac, quédate aquí. Yo encuentro en Isaac a una persona a la sombra, a una persona rodeada de gigantes, donde él se sentía inferior. Yo creo que Isaac se sentía que no servía, que no valía quizá. Pero sin embargo Dios lo escogió para establecer a través de él la promesa del nacimiento de Jesús. Pero este sentimiento de inferioridad lo sufren más personas de las que podemos pensar. Y no te estoy hablando de gente que no tiene temor de Dios, estoy hablando de gente cristiana, que se sienten menos, que se sienten desvalorados, que miran a su alrededor y ven a un hombre de Dios, ven a una mujer de Dios, ven a grandes siervos y ellos dicen, ¿y yo? Y se sienten como Isaac en medio de Abraham y en medio de Jacob. Y nosotros tenemos que entender que aunque no seamos esos gigantes de la fe, somos valiosos por Dios. Somos valiosos para Dios. Y Él nos ha creado. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados por Dios. Dios nos ha hecho. Quizá no somos como ese gran hombre de Dios, quizá no somos como esa gran mujer de Dios, pero Dios nos ha creado. Yo no sé si tú tiendes a hacer a lo mejor lo que yo, que es mirar a otros hombres de Dios, a otras mujeres de Dios. Y yo cuando escucho a ciertas personas predicar, yo cuando escucho a Manolo predicar, al pastor José Manuel, perdón, yo cuando lo escucho predicar y veo esos mensajes que ese hombre lanza, sin apunte, ya se los he dicho. Tengo aquí 70 hojas para predicar en esta tarde porque hasta las comas tengo que apuntarlas.
Y cómo mi pastor se sube a un púlpito ungido por el Espíritu Santo y sin mirar el papel da una predicación que se acaba de sacar del bolsillo hace 2 segundos y predica un mensaje 20 veces, 1.000 millones de veces mejor que yo. Y yo me siento un Isaac frente a ese Abraham. Y veo a personas que oran. Ayer yo salía de la iglesia y yo veía a esa Mélida ahí sentada 12 horas orando. 12 horas orando. Que se dice pronto, 12 horas, se dice pronto. Pero 12 horas orando. Y yo me siento un Isaac frente a un Abraham. Y a veces nos sentimos que no, por más que lo intentemos, no somos como ese. No somos como esa. Pero lo que no sabía Isaac es que él era un reflejo de la promesa. Date cuenta de algo. Abraham, su padre, se le dio la promesa. A Jacob se le reiteró la promesa. Sin embargo, Isaac fue un reflejo de la promesa. Porque Isaac es reflejo de Jesús. De Isaac podemos ver en él reflejado a Jesús. Es lo que los estudiosos llaman una tipología. Una tipología es ver a Jesús en algún personaje del Antiguo Testamento. Y la vida de Isaac, en algunos momentos, muestran paralelismos exactos con la vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Isaac en algunos momentos muestra unos paralelismos exactos en cuanto a la misión de Jesucristo. Por ejemplo, Isaac es un hijo esperado. Es el hijo de la promesa. Jesús es un hijo esperado también. Esperado por milenios. Donde no solamente se dijo que iban a ser, sino dónde iban a ser, cómo iban a ser, de una virgen iban a ser. Era el hijo esperado, era el hijo de la promesa, al igual que Isaac. Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en un monte. ¿Alguien sabe cómo se llama ese monte? El monte Moriah. Dios le dice a Abraham, sube a ese monte y entrégame a tu hijo. Jesús también fue llevado a lo alto de un monte, no a Moriah, pero sí al monte Calvario. Y los dos fueron a ser sacrificados. Mira qué curiosidad tan hermosa. Tanto Isaac como Jesús subieron por ese monte para ser sacrificados, cargando la madera con la cual serían sacrificados. A Cristo se le puso la cruz encima y le mandaron a cargar esa madera, ese madero. Y en Génesis 22:6 dice la Biblia, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Tanto Isaac como Jesús sabían a qué iban a subir a ese monte. Jesús sabía que en ese monte iba a ser crucificado, que en ese monte iba a ser sacrificado. Isaac también lo sabía. Él no subió ese monte siendo un ignorante. Él antes de subir ese monte miró a su padre y dijo, oye papá, veo que tienes la leña. Papá, veo que tienes el cuchillo bien afilado. Veo que lo tienes todo absolutamente. Pero ¿y la ofrenda? ¿Y el holocausto? Y ahí Isaac entendió que él era el holocausto. Y subieron esa montaña los dos, Jesús e Isaac, cargando la madera sobre sus espaldas, sabiendo que arriba serían sacrificados. Curiosamente, Isaac es el único patriarca que se le tiene que buscar esposa. Abraham, cuando Dios lo presenta, ya es un hombre casado. No sabemos dónde, cómo, cuándo conoció a Sara. Lo cierto es que cuando la Biblia nos habla de Abraham, ya dice, y su mujer Sara. Cuando leemos la historia de Jacob, nos damos cuenta que él escogió a su esposa. De hecho, trabajó 14 años. Aprendan los adolescentes, las jóvenes, a que tu novio, a que tu futuro trabaje y le cueste tenerte. 14 años Jacob luchando por esa hermosa Raquel. Sin embargo, Isaac no. A Isaac le tienen que buscar la esposa de una manera muy curiosa. Y es que el padre, Abraham, envía a su siervo, donde todos los estudiosos comparan a ese siervo con el Espíritu Santo, el padre enviando a ese siervo a buscar esposa. Solo le dice una cosa, no me busques esposa cananea, No quiero una mujer pecadora, quiero una mujer santa.
Y todos sabemos quién es hoy el novio, quién es hoy el esposo, que es el Señor. ¿Y quién es la esposa? Dice la Biblia. La iglesia. Y la Biblia nos enseña cómo el Padre envía al Espíritu Santo a sellarnos para pertenecer a la iglesia, para ser la esposa. De la misma manera que el Padre Abraham envió a un hombre para escoger esposa para su hijo, así el Padre ha enviado a su Espíritu Santo para llamarnos a unirnos. La vida de Isaac está llena de simbolismos, de paralelismos que apuntan a Jesucristo y su obra redentora, desde su nacimiento milagroso hasta su disposición a ser sacrificado. Y a pesar de parecer el patriarca menos importante, sin embargo, es el que más nos enseña de Jesús. Quizá tú te sientas el menos importante. Quizá tú te sientas una persona poco valiosa, pero hay algo que puedes hacer: reflejar a Jesús. Quizá no tengas el dialecto que otros tienen, quizá no sabes orar como otros oran, quizá no tienes la soltura que otros tienen, quizá no tienes ni siquiera el desparpajo que otros tienen, eres tímido, eres retraído, retraída, pero hay algo que sí puedes hacer: reflejar a Jesús. Que tu vida sea una imagen del Señor Jesucristo. Así que cada vez que leas la historia de Isaac, recuerda que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que Dios es un Dios de milagros y que nosotros en nuestra vida estamos llamados a reflejar a Jesús. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Y si quieres, ponte en pie. Y vamos a adorar en esta noche. Vamos a adorar en esta noche a nuestro Dios. Isaac muestra un carácter manso y humilde, curiosamente como el del Señor. Y quizá te sientes como Isaac, que Dios no te ha llamado para grandes cosas, o que por lo menos no estás llevando a cabo esas grandes cosas, pero hay algo extraordinario que puedes hacer y es reflejar a Jesús. Que tu vida sea un reflejo del Señor. Que tu manera de hablar sea un reflejo de Jesús. Que cuando la gente te vea pueda glorificar al Dios que está en los cielos. Que la gente vea tu rostro, pero que se sientan identificados con Jesús. Isaac nos recuerda siempre esto: Él es la imagen de Jesús. Este hombre poco importante quizá para muchos, estando a la sombra de grandes personajes bíblicos, nos habla de Jesús más que ninguno. Y tu vida puede hablar de Jesús. Tu vida puede hablar de Jesús en tu obediencia, en tu esfuerzo, en tu gozo perpetuo, en tu dedicación a la obra de Dios, en tantas cosas. Levanta tus manos. Si crees que Dios te ha hablado en esta tarde, si crees que en algo Dios te ha hablado, bendice su nombre. Bendice su nombre. Y pídele que venga con su presencia, que venga y que te llene. Porque recuerda este secreto que te estoy revelando en el día de hoy. La mayor bendición de Dios es Dios. La mayor bendición de Dios es su presencia. Sigue, si quieres, detrás de los bienes materiales, que algún día reconocerás que la mayor bendición de Dios es Dios. Así que me gustaría que por unos instantes puedas adorar a ese Dios, que puedas bendecirle, que puedas gozarte en medio de su presencia, que es la mayor de sus bendiciones. Él es un Dios de promesas, Él es un Dios de milagros, Él es un Dios que no cambia, y a ese Dios venimos delante de ti, oh Señor, creyendo en tu poder, creyendo en tu majestad, creyendo en todo lo que eres, Señor. Un Dios que harás exactamente como has prometido. Aquellas personas que quizá tienen promesas y han pasado los años
y no la han visto. Y es más, su vida ha ido contrario a esa promesa. Créeme que si Dios te lo ha prometido, Él hará exactamente como te lo ha prometido. Él es un Dios de milagros. No sé qué milagro llevas tiempo pidiéndole al Señor, pero sigue confiando que si es su voluntad, Dios te dará ese milagro. Dios te dará ese milagro. Escucha, Dios te dará ese milagro. Dios te dará ese milagro. Dios cumplirá esa promesa, tal cual te lo ha prometido, tal cual lo hará. En Isaac aprendemos cómo Dios es tan grande, es tan maravilloso, que hace milagros. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Vamos a adorarle por unos instantes, vamos a bendecir su nombre. Cierra tus ojos en su presencia y adórale. Siéntete en libertad para adorarle. Aleluya. Te adoramos, Señor.